Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Yo soy Allbyte y este es el episodio número 37 de nuestro curso de diseño de sonido. En este episodio vamos a ver la última técnica de síntesis de este curso y esa es la técnica de la síntesis aditiva. Antes de empezar necesitamos explicar cuál es la filosofía de cómo se genera el sonido. He dejado este al último porque es una de las más complejas y también es una de las más potentes. Ok, primero. Hemos visto este plugin a lo largo del curso, lo usé para explicar FM, RM y también vamos a ver que yo selecciono el operador y tiene por acá una pestaña. Ok, voy a hacer esto grande porque es importante que les quede bien claro. Y aquí yo seleccionaba las formas de onda. Pueden ver las formas básicas, empezando desde la senoidal, triangular, diente de sierra, cuadrada y rectangular. Ok, y esta sección de aquí abajo es interesante. Voy a hacer aquí un pequeño zoom para que ustedes vean, donde la sección de aquí arriba representa una frecuencia y la posición de aquí abajo representa fase. Por ejemplo, aquí yo estoy indicando que la fundamental está al máximo de volumen en esta frecuencia y su fase está en cero. Si lo pusiera como por acá, indicaría que estoy invirtiendo la fase y aquí está invertida al 100%, por eso se ve igual que si estuviera en cero. ¿Ok? Entonces estoy alterando el volumen, la fase de esta frecuencia en concreto. Bien, si yo la sueno, ¿ok? Pueden escucharlo claramente y pueden verlo aquí, su frecuencia está en C5. Si yo elimino esto y ahora lo hago con esta siguiente barra y vuelvo a oprimir C5, vamos a ver que de hecho la frecuencia que me está entregando ahora es C6 y sigue siendo una onda senoidal. Si voy ahora a esta que es intermedia y vuelvo a tocar C5, vemos que en realidad nos está entregando ahí una nota de G6. Voy a la que sigue. Y ahora lo que vemos es que es C7. ¿Ok? Entonces, si yo tomo estas ondas senoidales y todas las sumo y vuelvo a tocar la nota, estamos viendo que ya no es simplemente una onda senoidal, sino que es una composición de esas ondas senoidales. Y si yo cambio la fase de cada una de esas ondas senoidales, podemos ver que cambia, ¿no? Todo el timbre en general. Ok, entonces, en esto se basa la síntesis aditiva. La síntesis aditiva dice que yo puedo reconstruir cualquier sonido con suficientes sumas de ondas senoidales de diferente frecuencia, a diferente amplitud y con diferente fase. Y no es que lo diga, sino que de hecho es real. Esto es la verdad. Así que vamos a ver con alguna forma de onda un poco más compleja. Por ejemplo, la forma de onda triangular, yo la puedo construir, voy a poner aquí esto, con la suma de diferentes ondas senoidales con este arreglo específico de volumen y de fase. Pueden ver la construcción a base de ondas senoidales, cómo suena, y la onda triangular tal cual. Y suenan exactamente igual. Así que esto es cómo se genera el timbre, pero no solamente eso. Si estamos diciendo que cualquier sonido puede ser reproducido con ondas senoidales de diferente amplitud y frecuencia, no solamente nos vamos a referir a las formas de onda básica, sino que cualquier efecto de sonido puede ser reproducido también controlando todos estos parámetros, diferentes ondas senoidales a diferente amplitud y a diferente frecuencia y fase. Eso significa que si en un sintetizador como un filtro cualquiera tomas una frecuencia y tú vas cerrando el filtro y lo que hace es que a partir de cierta frecuencia hacia arriba deja el volumen fuera. Pero aquí en lugar de tomar las frecuencias, lo único que va a hacer es que a determinada frecuencia hacia arriba el volumen de esas ondas senoidales lo va a bajar. Entonces puede reconstruir efectos de filtro, efectos de unisono, efectos de coro, efectos de cualquier cosa.
Y esto no solamente nos va a cambiar el panorama en cuanto a cómo es posible recrear el sonido y controlarlo, sino que también nos permite hacer algo mucho más avanzado que se conoce como resíntesis. La resíntesis nos permite tomar cualquier sonido de la vida real, cargarlo como si fuera una onda cualquiera y seguirlo transformando, algo mucho más avanzado de lo que vimos en las primeras técnicas, que fueron el sampleo y la síntesis granular. Y todo esto es gracias a esa partición en pequeños pedacitos de ondas senoidales, diferente amplitud, frecuencia y fase. Así que pues bueno, vamos a ver en el siguiente episodio un poco más de cómo se utiliza la síntesis aditiva para crear diferentes sonidos, y por eso les recomiendo que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Si les gustó este video, la explicación, pues déjenme un comentario y un like. También los invito a que me sigan en todas mis redes sociales que están abajo en la descripción, y nos vemos en la próxima.